Valentina vendió su cuerpo y su libertad con una firma, todo por salvar a su familia. Su esposo por contrato le prometió un heredero a cambio de desprecio y una jaula de oro. Le dejó claro que sus sentimientos no valían nada, que ella era solo un medio para un fin. Pero esa primera noche, mientras cumplía con su deber, el hielo en sus ojos se derritió en un fuego desesperado. Descubrió que el hombre que juró odiarla era el mismo que, en la oscuridad, le suplicaba que no lo abandonara jamás. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El olor a polvo y sueños rotos impregnaba las paredes de Morales Diseños, el pequeño estudio de arquitectura que una vez fue el orgullo de su padre, Fernando. Ahora no era más que una sala de espera hacia la ejecución. Valentina Morales, con 24 años y una voluntad de hierro, miraba la carta con el membrete de Herrera Holdings como si fuera una serpiente venenosa. Era la notificación final. Les daban una semana antes de que el banco, instigado por su mayor acreedor, se quedara con todo, el negocio, la casa familiar, el último vestigio de la dignidad de su padre. Fernando, un hombre cuya risa antes llenaba cada rincón, ahora estaba sentado en su viejo sillón de cuero, encogido, derrotado por una enfermedad cardíaca que se agravaba con cada nueva deuda. No queda nada que hacer, mi niña, susurró él, su voz era un hilo frágil. He fallado. Adrián Herrera nos ha destruido. El nombre de Adrián Herrera era una leyenda negra en la ciudad. Un tiburón corporativo, un multimillonario hecho a sí mismo que había construido un imperio sobre las ruinas de sus competidores. Era conocido por su mente brillante, su crueldad implacable y su absoluto desdén por los sentimientos en los negocios. Había sido el principal inversor en un proyecto que el socio de Fernando había saboteado, llevándose a Morales Diseños por delante en el proceso. Herrera no perdonaba errores ni debilidades. Valentina apretó los puños, la impotencia ardiendo en su garganta. No, papá. No me rendiré. Tiene que haber una manera. Pero ya habían agotado todas las opciones, todos los favores, todas las súplicas. Estaban acorralados. Fue entonces cuando su teléfono sonó, un número privado que la hizo estremecer. Contestó con recelo. Señorita Morales, dijo una voz masculina, seca y profesional. Hablo de parte del señor Adrián Herrera. Él está dispuesto a ofrecerle una solución a todos los problemas de su familia. Una solución definitiva. Desea reunirse con usted mañana a las 9 en la Torre Herrera. La llamada fue una soga de esperanza arrojada a un pozo de desesperación. Fernando la miró con pánico. ¿Herrera? ¿Quiere humillarnos en persona? No lo sé, papá, respondió Valentina, con un presentimiento terrible. Pero si hay una mínima posibilidad, la tomaré. No tenemos nada que perder. Al día siguiente, se puso el único traje sastre que aún parecía profesional y entró en la Torre Herrera, un coloso de cristal negro que absorbía la luz del sol. El interior era frío, minimalista y silencioso, diseñado para hacer sentir a cualquiera como un insecto. La escoltaron al último piso, a una oficina que parecía flotar sobre la ciudad. Adrián Herrera estaba de espaldas, mirando su reino a través de un ventanal panorámico. Era más alto de lo que imaginaba, con una espalda ancha enfundada en un traje gris oscuro que costaba más que todo lo que ella poseía. Cuando se giró, Valentina sintió que el aire se volvía más pesado. Tendría unos 36 años, pero sus ojos eran de un color indefinible entre el gris y el azul, y parecían tan viejos y fríos como el hielo de un glaciar. Era devastadoramente atractivo, con una mandíbula afilada y unos labios que parecían tallados en piedra, incapaces de sonreír. Señorita Morales, su voz era un barítono profundo, controlado, que vibraba con poder. No me gusta andarme con rodeos. Sé todo sobre usted, sobre su padre y sobre la ruina inminente que enfrentan. Puedo hacer que todo eso desaparezca con una sola llamada. Valentina se mantuvo erguida, negándose a mostrar la desesperación que la carcomía. ¿Cuál es el precio, señor Herrera?
Una sombra de sonrisa, tan fugaz que casi no existió, cruzó sus labios. Me gusta la gente directa. El precio es usted. Necesito un heredero. Mi abuelo, el fundador de todo esto, dejó una cláusula en su testamento. Si no estoy casado y con un heredero en camino antes de mi próximo cumpleaños, que es en 10 meses, la junta directiva puede votar para destituirme. Consideran que un hombre de familia es más estable. Valentina parpadeó, incrédula. ¿Y qué tengo que ver yo con eso? Él se acercó, su presencia era abrumadora, su colonia sutil y masculina llenando sus sentidos. La miró de arriba abajo, sin disimulo, como si estuviera evaluando un animal de cría. Mis abogados la investigaron. Proviene de una familia honorable, sin escándalos. Usted es joven, saludable y según sus informes médicos, fértil. Le propongo un contrato matrimonial. Nos casaremos. Me dará un hijo. Tan pronto como nazca el niño y se confirme mi paternidad, el matrimonio se disolverá. Recibirá una suma de dinero que la hará rica de por vida y podrá desaparecer. Mientras tanto, yo liquidaré cada centavo de las deudas de su padre, reinvertiré en su empresa y me aseguraré de que tenga los mejores cuidados médicos. Era la oferta más monstruosa y humillante que podía imaginar. Venderse a sí misma, a su cuerpo, para ser utilizada como una incubadora. Está loco, susurró. Soy práctico, la corrigió, su mirada era como el acero. Esto es un negocio, Valentina. Y debo advertirle, no soy un hombre sentimental. Durante nuestro acuerdo, esperaré una obediencia total. No habrá afecto. No habrá romance. Habrá desprecio. La veré como lo que es, una solución a mi problema. Cumplirá con sus deberes conyugales para concebir a mi hijo, vivirá bajo mi techo y seguirá mis reglas. Si intenta cualquier tontería, si me trae escándalos o si falla en su deber, me aseguraré de que el apellido Morales sea borrado del mapa para siempre. El veneno en su voz era real. Pensó en su padre, en la cara de su madre en una vieja foto, en todo por lo que habían luchado. Podía soportar el desprecio, podía soportar ser utilizada. No podía soportar ver a su familia destruida. Levantó la barbilla, encontrando una reserva de fuerza que no sabía que tenía. Acepto, dijo, su voz temblando ligeramente. Pero bajo una condición. Quiero que la reestructuración de Morales Diseños la dirija yo. Quiero salvar el legado de mi padre con mis propias manos, no solo aceptar su limosna. Por primera vez, vio un destello de interés en sus ojos gélidos. Concedido. Una distracción inofensiva. Mi abogado redactará el contrato. La boda es el sábado. Es en 4 días, exclamó ella. Tengo un plazo que cumplir, Valentina, dijo, dándole la espalda en un claro gesto de despido. Acostúmbrese a mi ritmo. La boda fue una farsa helada en el despacho de un juez. Sus únicos testigos fueron el abogado de Adrián, Ramírez, y un amigo de la familia de Valentina que miraba el suelo avergonzado. No hubo vestido blanco, ni anillos, ni beso. Solo la firma de un contrato de 100 páginas que ataba su vida y su cuerpo a los de Adrián Herrera. Desde allí, la llevó a su ático, una fortaleza de cristal y cromo con vistas a toda la ciudad. Era magnífico, impersonal y tan frío como su dueño. Un ama de llaves de rostro severo, la señora Pineda, le mostró la casa, terminando en el dormitorio principal. El señor espera la cena a las 8 en punto. No le gusta la impuntualidad, dijo antes de desaparecer. La cena fue una tortura silenciosa. Comieron en una mesa larguísima, sin intercambiar una palabra. Adrián revisaba informes en su tableta, ignorándola por completo, como si fuera una silla vacía. Valentina sintió el nudo en el estómago apretarse con cada bocado que se obligaba a tragar. Cuando terminaron, él se levantó. Es hora de empezar a cumplir con tu parte del trato, dijo, su voz carente de toda emoción. El pánico la recorrió como una descarga eléctrica. Lo siguió en silencio al dormitorio. Era una habitación enorme, dominada por una cama gigantesca. Adrián se desabrochó la corbata y los gemelos con gestos eficientes. Entiéndelo bien, dijo, sin mirarla.
Esto no es placer, es un deber. Lo haremos tantas veces como sea necesario hasta que concibas. No esperes nada de mí. Valentina se quedó junto a la puerta, abrazándose a sí misma, temblando. Necesito, un minuto. Él hizo un gesto hacia el baño. Haz lo que tengas que hacer. Pero no tardes. Mi paciencia tiene un límite. En el lujoso baño, se miró al espejo. Vio el rostro de una extraña, pálida y asustada. Esto era real. Estaba a punto de entregarle su cuerpo al hombre que la despreciaba. Se desvistió y se puso una bata de seda que encontró allí, reuniendo todo el coraje que le quedaba. Cuando volvió a la habitación, él ya estaba en la cama, solo con unos pantalones de pijama oscuros. Su torso era una escultura de músculos tensos y piel bronceada. La miró, y sus ojos grises la recorrieron de una forma que la hizo sentir a la vez desnuda y furiosa. «Ven aquí», ordenó. Lentamente, se acercó y se sentó en el borde de la cama, tan lejos de él como pudo. «Te estás resistiendo, Valentina», dijo, su voz era un murmullo bajo. «Recuerda el contrato». Obediencia. Se movió con la rapidez de un depredador y la agarró, haciéndola caer sobre el colchón. Se cernió sobre ella, su cuerpo pesado y musculoso inmovilizándola. Ella se preparó para un ataque rudo, clínico. Pero lo que vino a continuación la destrozó. Él la miró a los ojos, su aliento caliente contra su mejilla. «Te odio», susurró, y había una sinceridad brutal en su voz. «Odio tener que hacer esto. Odio depender de ti para algo. Odio la forma en que hueles, a flores y a desafío. Odio que estés en mi casa, en mi cama». Pero mientras hablaba, sus dedos trazaron la línea de su mandíbula con una suavidad inesperada. Se inclinó y la besó. No fue un beso de amor, pero tampoco fue un simple beso de deber. Fue un beso de posesión, furioso y desesperado. Un beso que la reclamaba como suya. Ella intentó luchar, pero el beso se profundizó, sus labios abriéndose paso entre los de ella con una habilidad que la hizo temblar. El cuerpo de Valentina la traicionó. Una ola de calor se extendió por sus venas, una respuesta puramente física a su dominio y a la sorprendente sensación de sus labios. Susurró contra su boca: «Maldita sea. ¿Qué me estás haciendo? Se supone que esto es simple, una transacción». Él rompió el beso, su respiración agitada, sus ojos brillando con una emoción oscura que ella no podía descifrar. La desató la bata, exponiendo su cuerpo a su mirada ardiente. «Se supone», repitió él con voz ronca, «pero nada contigo es simple». Esa noche, él no cumplió un deber. Se perdió. El hombre que predicaba el control absoluto, lo perdió por completo. La amó con una mezcla de furia y desesperación, sus manos recorriendo cada centímetro de su piel como si quisiera memorizarla, sus labios susurrando palabras contradictorias contra su cuello. «Eres mía», gruñía, seguido de un maldito el día en que te vi. Cuando terminó, se apartó de ella bruscamente, como si quemara. Se dio la vuelta en la cama, dándole la espalda. «Esto no ha significado nada», dijo con su voz fría de nuevo en su lugar. «No lo olvides». Pero Valentina sabía que era una mentira. Lo que había pasado entre ellos había sido primario, visceral, y había asustado al hombre de hielo hasta la médula. Había visto una grieta en su armadura, y esa grieta era ella. Los días siguientes establecieron una rutina infernal. De día, Adrián era un monstruo de indiferencia y crueldad. La criticaba por todo: su forma de vestir, los libros que leía, las llamadas que hacía a su padre para asegurarse de que estaba bien. Se burlaba de su interés por reflotar morales diseños, llamándolo el pasatiempo de una mujer aburrida. «Deberías concentrarte en tu verdadera función», le decía con desdén. «Para eso te pagué». La trataba como a una empleada, como a una cosa. Y ella aguantaba, la mandíbula apretada, refugiándose en el trabajo, encontrando en los planos y los presupuestos una forma de recuperar una parte de sí misma. Pero cada noche, sin excepción, el monstruo se desvanecía en el umbral del dormitorio. Adrián entraba, y la batalla comenzaba de nuevo dentro de él. A veces intentaba ser frío, clínico,
pero en el momento en que su piel tocaba la de ella, se rompía. El control se convertía en necesidad, el deber en una adicción febril. Sus encuentros eran una tormenta. Él se estaba volviendo adicto a ella, a su cuerpo, a la forma en que ella se resistía y luego se rendía, y lo odiaba por ello. Y entonces empezó a suplicar. Al principio, eran susurros roncos en la oscuridad, en el clímax de su pasión. No te vayas, dime que me quieres, palabras que negaba vehementemente a la mañana siguiente. Luego, las súplicas se volvieron más explícitas, más humillantes para un hombre como él. Una noche, Valentina, agotada por su crueldad diurna, se encerró en el cuarto de huéspedes. A medianoche, lo oyó al otro lado de la puerta. Valentina, llamó, su voz despojada de toda arrogancia. Por favor. Abre la puerta. Ella no respondió. Podía oír su respiración agitada. No puedo dormir, sin ti. Te necesito. Por favor, solo esta noche, haré lo que quieras, pero ven a la cama. Necesito hacer el amor contigo. La frase la golpeó. Hacer el amor. No cumplir el deber. No tener sexo. Él había usado las palabras que había jurado prohibir. El hombre de control absoluto estaba al otro lado de la puerta, mendigando. Ese fue el momento en que Valentina se dio cuenta de que el poder en esa casa había cambiado de manos. Ella abrió la puerta. Él estaba allí, con el cabello revuelto, sus ojos grises llenos de una vulnerabilidad que le rompió el corazón y la asustó a partes iguales. Suplicar no estaba en el contrato, Adrián, dijo ella en voz baja. Él la miró con una desesperación que era casi palpable. Al diablo con el contrato. Solo, tócame. Esa noche, no hubo furia en su unión. Hubo una desesperación desgarradora, una ternura cruda. Él la adoró con su cuerpo, cada caricia era una disculpa silenciosa por el dolor que le causaba durante el día. Y ella, para su horror, comenzó a sentir algo más que simple respuesta física. Estaba empezando a sentir compasión por el hombre que la despreciaba. Estaba empezando a enamorarse de la bestia herida que aparecía por la noche. Unas semanas después, Adrián le ordenó que lo acompañara a una gala benéfica. La Junta necesita verme como un hombre asentado. Te comportarás. Sonreirás. Y no hablarás con nadie a menos que yo te lo indique. La humillación era su pan de cada día. Con el corazón pesado, se puso un elegante vestido negro que él le había comprado y lo acompañó. En la gala, se sintió como una muñeca, de pie a su lado, asintiendo y sonriendo a la fuerza. Adrián era posesivo, su mano nunca dejaba la parte baja de su espalda. De repente, una voz familiar la llamó. Val, ¿eres tú? Se giró y vio a Javier Rojas, un arquitecto con el que había trabajado y con el que había tenido una incipiente relación antes de que los problemas de su familia lo consumieran todo. Y Javier, dijo ella, una sonrisa genuina iluminando su rostro por primera vez en semanas. ¿Qué haces aquí? Mi firma diseñó la nueva ala del museo que patrocina este evento, dijo él, su mirada cálida recorriéndola. Estás, impresionante. Pero pareces triste. ¿Está todo bien? Antes de que pudiera responder, sintió que el agarre de Adrián en su espalda se convertía en garras de acero. ¿Y ustedes? Preguntó Adrián, su voz era tan fría que podría haber congelado el champán en las copas cercanas. Javier Rojas. Un colega y amigo de Valentina. Adrián soltó una risa seca, sin humor. No sabía que mi esposa tuviera tiempo para amigos, dijo, arrastrando la palabra con desdén. Agarró a Valentina del brazo. Hemos terminado aquí. Vámonos. La arrastró fuera del salón de baile, sin importarle las miradas curiosas. En el coche, el silencio era tan espeso que se podía sentir. En cuanto entraron en el ático y la puerta se cerró, la tormenta se desató. ¿Quién era ese?, rugió Adrián, su fachada de control hecha añicos. ¿Disfrutaste coqueteando con él delante de todo el mundo? ¿Humillándome? No estaba coqueteando, gritó ella de vuelta, la rabia finalmente liberándose. Estaba hablando con un amigo. Algo que una persona como tú no podría entender.
¿Un amigo? ¿Te refieres a uno de tus amantes? ¿Es por eso que a veces pareces tan distante en mi cama? ¿Estás pensando en él? Eres un monstruo, sollozó ella, golpeando su pecho con los puños. Y me odias, me humillas, y ahora me acusas de serte infiel. ¿Qué clase de retorcido juego es este? Él agarró sus muñecas, su rostro contorsionado por una furia celosa que la asustó. No es un juego. Es para que entiendas a quién perteneces. Eres mía, Valentina. Tu cuerpo, tu vientre, cada pensamiento en tu cabeza me pertenece. La empujó contra la pared, su cuerpo aprisionándola. Estaba temblando, de miedo y de algo más, algo oscuro y excitante que la avergonzaba. Dilo, gruñó, su rostro a centímetros del de ella. Dime que eres mía. Dímelo. Ella negó con la cabeza, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Él la besó, un beso brutal, un castigo, un reclamo. Fue un beso de celos, posesión y un dolor tan profundo que parecía un grito. Y en medio de ese beso salvaje, su ira se rompió, transformándose en pura y cruda desesperación. No me dejes, Valentina, susurró contra sus labios, su voz quebrada. Haré cualquier cosa, te daré cualquier cosa, pero no me dejes. No podría soportar verte con otro. No podría. El monstruo del día, el amante suplicante de la noche y el tirano celoso se habían fusionado en un solo hombre, y Valentina estaba atrapada en el centro de su tormenta. Se dio cuenta de la aterradora verdad, el trato ya no era solo por un heredero. Para Adrián Herrera, el hombre que controlaba el mundo, se había convertido en una batalla desesperada por poseer el alma de la única mujer que lo había hecho perder el control. Y ella no sabía si sobreviviría a esa guerra. La mañana siguiente fue una tregua frágil, suspendida en el aire tenso del ático. Valentina se despertó y encontró a Adrián sentado en un sillón junto a la ventana, observándola. No estaba vestido para el trabajo, sino que llevaba unos pantalones de chándal y una camiseta, y tenía unas ojeras oscuras bajo los ojos. Parecía como si no hubiera dormido en toda la noche. Cuando sus miradas se encontraron, él apartó la vista, como si estuviera avergonzado. El monstruo arrogante se había esfumado, dejando a un hombre inquieto y lleno de culpa. El silencio se prolongó hasta que él habló, su voz era un murmullo ronco. Anoche, me pasé de la raya. Mi reacción fue inaceptable. Valentina se sentó en la cama, envolviéndose en las sábanas. No sabía cómo responder. Había visto la parte más oscura de él, su posesividad cruda, pero también su desesperado miedo a perderla. La había aterrorizado y, de una manera retorcida, la había hecho sentir poderosa. «Estás celoso de un hombre que apenas conozco», dijo ella, no como una acusación, sino como una declaración de hechos. «No son celos», espetó él, demasiado rápido. El viejo Adrián asomó por un segundo. «Es una cuestión de proteger mi inversión. El contrato estipula que debes evitar cualquier tipo de escándalo». «Llamas escándalo a una conversación con un viejo amigo», replicó ella, «pero no llamas escándalo a arrastrar a tu esposa fuera de una fiesta como si fuera de tu propiedad». Él se levantó y caminó de un lado a otro, pasando una mano por su cabello en un gesto de frustración. «No lo entiendes, Valentina. Todo en mi mundo tiene que ver con la percepción. La fuerza. La gente te vio con ese hombre, vieron cómo te miraba. Vieron debilidad en mí. Y eso no lo puedo tolerar. Así que tu crueldad conmigo, tu desprecio, ¿es solo una actuación para el mundo?», preguntó ella, una diminuta y peligrosa semilla de esperanza brotando en su pecho. Él se detuvo y la miró, sus ojos eran un mar tormentoso. «Empezó así», admitió a regañadientes. «Pero tú lo complicas todo. Desafías cada orden, me miras como si no tuviera poder sobre ti. Y luego, por la noche, me haces». No pudo terminar la frase. El recuerdo de sus súplicas colgaba en el aire entre ellos. Esa conversación cambió algo fundamental. La línea divisoria entre el día y la noche comenzó a desdibujarse. Su crueldad diurna disminuyó, pero fue reemplazada por una vigilancia sofocante.
Insistía en llevarla y traerla del estudio de Morales Diseños, que poco a poco empezaba a resurgir gracias a la inyección de capital. Se presentaba sin avisar con la excusa de revisar los progresos, pero se quedaba de pie en un rincón, observándola, sus ojos grises siguiéndola a todas partes. Era una forma diferente de tortura. Su presencia constante ponía nerviosos a sus pocos empleados y la hacía sentir como si estuviera bajo un microscopio. Sus noches, por otro lado, se volvieron más intensas, más desesperadas. Su necesidad de ella era un hambre que nunca se saciaba. Dejó de intentar fingir que era un deber. Era una adicción, una obsesión. Sus cuerpos hablaban un lenguaje de desesperación y consuelo que sus mentes aún se negaban a aceptar. Dime que no estás pensando en él cuando te toco, le susurraba contra la piel, refiriéndose a Javier. No hay nadie más que tú en esta habitación, respondía ella, y era una verdad aterradora, porque en esos momentos, él consumía todo su universo. Y entonces, todo cambió. Una mañana, el olor del café, que siempre había sido su salvación, le revolvió el estómago. Lo atribuyó al estrés, a las noches sin dormir bien. Pero las náuseas persistieron, convirtiéndose en su compañera constante. Se sentía mareada, agotada, y una tarde, mientras revisaba unos planos, tuvo que salir corriendo al baño. La idea la golpeó con la fuerza de una revelación. ¿Era posible? Después de todo, era el propósito de todo este retorcido acuerdo. Con el corazón martilleándole en el pecho, fue a una farmacia lejos de su vecindario y compró una prueba de embarazo, pagando en efectivo como si fuera una delincuente. Esperó a que Adrián saliera a una cena de negocios a la que, por primera vez, no la había obligado a ir. En el silencio del vasto y lujoso baño del ático, siguió las instrucciones con manos temblorosas. Los 2 minutos de espera fueron una eternidad. Cada segundo era un martillazo en sus sienes. Cuando miró el resultado, 2 líneas de un rosa intenso la miraron fijamente. Embarazada. Se sentó en el frío suelo de mármol, con la prueba en la mano, y una ola de emociones contradictorias la ahogó. Primero, triunfo. Había cumplido. El contrato llegaría a su fin. Pronto sería libre. Pero la idea de la libertad, de marcharse y no volver a verlo, le dejó un vacío helado en el estómago que no tenía nada que ver con las náuseas. Luego, pánico. ¿Cómo reaccionaría él? ¿Se volvería aún más posesivo, más controlador? ¿La trataría ahora como a un jarrón de valor incalculable pero sin vida propia? Y finalmente, surgió algo inesperado y abrumador, un instinto protector feroz. Puso una mano sobre su vientre todavía plano. Había una vida allí dentro. Una parte de ella, sí, pero también una parte de él. Era suyo. Suyo para proteger. No solo del mundo, sino también de la crueldad de su propio padre. Decidió que se lo diría esa noche. Necesitaba que las cartas estuvieran sobre la mesa. Cuando Adrián regresó, lo encontró esperándolo en su estudio, un espacio sombrío y masculino en el que ella rara vez entraba. ¿Valentina? ¿Qué haces despierta?, preguntó, aflojándose la corbata. Necesitamos hablar, dijo ella, su voz más calmada de lo que se sentía. Él la estudió, su mirada aguda notando la palidez de su rostro y la tensión en sus hombros. Se sirvió un whisky y se apoyó contra su escritorio. Habla. Valentina respiró hondo. Es sobre nuestro contrato. Tu inversión ha dado sus frutos. El objetivo se ha cumplido. Adrián frunció el ceño, impaciente. No me hables con acertijos. ¿Qué quieres decir? Estoy embarazada, Adrián. El vaso de whisky se detuvo a medio camino de sus labios. El silencio en la habitación fue tan profundo que pudo oír el latido de su propio corazón. Adrián se quedó completamente inmóvil, sus ojos clavados en ella. Vio una sucesión de emociones en su rostro, primero, incredulidad, luego, un frío y calculador alivio, la expresión de un hombre de negocios que acaba de cerrar el trato de su vida. Bien, dijo finalmente, su voz era un susurro sin emoción. Dejó el vaso sobre la mesa y se acercó a ella. Su expresión era ilegible. Esto es bueno.
El plazo de mi abuelo se cumplirá. Ella retrocedió instintivamente un paso. Su reacción clínica, desprovista de cualquier sentimiento, la hirió más de lo que esperaba. Él se detuvo, como si se diera cuenta. Entonces, levantó la mano, lentamente, y la posó con una suavidad reverente sobre el vientre de ella. Su toque, a través de la tela de su vestido, fue una descarga eléctrica. Mío, susurró, y la palabra estaba cargada con una posesividad tan intensa, tan absoluta, que le robó el aliento. Mi heredero. La miró a los ojos, y el hombre de negocio se había ido. En su lugar estaba el depredador. Ahora sí que eres mía para siempre, Valentina. No irás a ninguna parte. Llevarás a mi hijo y te quedarás aquí, a mi lado. El contrato se ha cumplido, pero nuestro matrimonio acaba de empezar de verdad. El acuerdo no decía eso, protestó ella, el pánico burbujeando. El acuerdo decía que sería libre. ¿Y qué importa el acuerdo?, rugió él de repente, su control se hizo añicos. Era un trozo de papel para traerte aquí, para atarte a mí. Ahora tengo algo mejor, algo que no puedes romper. Tienes a mi hijo dentro de ti. No es un objeto, Adrián. Y también es mi hijo. Exacto. Y una buena madre no se aleja de su hijo. Te quedarás. Y vas a dejar esa estupidez de morales diseños. A partir de mañana, tu único trabajo es cuidarte. Es cuidar de él. La furia protectora que había sentido antes estalló dentro de Valentina. ¿Quién te crees que eres para darme órdenes sobre mi vida y mi cuerpo? No soy una de tus empleadas y no soy tu incubadora personal. Justo entonces, una nueva oleada de náuseas la golpeó, más fuerte que nunca. Se llevó una mano a la boca y apenas pudo llegar al pequeño baño del estudio a tiempo. Se arrodilló, el cuerpo sacudido por arcadas. Un instante después, Adrián estaba a su lado, arrodillado en el frío suelo junto a ella. Le sostuvo el pelo hacia atrás, su toque sorprendentemente gentil. Cuando terminó, le pasó un paño húmedo por la cara y la ayudó a levantarse. Sus ojos, por primera vez, no contenían ira ni deseo, sino un pánico desnudo. Se dio cuenta de que su condición la hacía frágil, vulnerable. Y eso lo asustaba más que cualquier desafío que ella pudiera lanzarle. La llevó al sofá, la arropó con una manta y le trajo un vaso de agua. Se sentó frente a ella, mirándola como si fuera a romperse. Maldita sea, susurró. Te odio tanto por hacerme sentir esto. El embarazo cambió por completo las reglas de su retorcido juego. La sobreprotección de Adrián se volvió legendaria. La casa se llenó de los mejores nutricionistas, médicos y entrenadores prenatales. Le prohibió conducir, subir escaleras demasiado rápido o trabajar más de unas pocas horas al día. Sus actos de desprecio diurnos cesaron por completo, pero fueron reemplazados por una presencia constante y controladora que la asfixiaba. Se convirtió en su sombra, anticipando cada una de sus necesidades, cada uno de sus caprichos. Si mencionaba que le apetecía un tipo particular de fruta exótica, un mensajero la entregaba en una hora. Sus noches se volvieron aún más complicadas. La pasión desesperada ahora estaba mezclada con una reverencia que la desconcertaba. Besaba su vientre, le hablaba al niño que crecía dentro de ella con una voz suave que Valentina nunca había oído. La amaba con una ternura y un cuidado que contradecían por completo al tirano que había sido. Era como vivir con dos hombres diferentes, ambos obsesionados con ella por razones distintas. La paz, aunque sofocante, duró un mes. Hasta que la abuela llegó. Una tarde, Valentina estaba en el salón, leyendo, cuando la señora Pineda entró con el rostro pálido. Señora, la señora Isabela Herrera está aquí. Valentina nunca había conocido a la matriarca de la familia Herrera, pero había oído las leyendas. Isabela Herrera era la verdadera fuerza detrás del trono, una mujer de la vieja escuela, de sangre azul y voluntad de acero, que aún presidía el consejo familiar. La puerta se abrió y entró una mujer de unos 75 años, alta, delgada, con el pelo plateado recogido en un peinado impecable. Vestía un traje de Chanel y destilaba un aire de autoridad que hacía que su nieto pareciera un simple aprendiz. Sus ojos,
del mismo color que los de Adrián, la recorrieron con un desdén tan evidente que fue como una bofetada física. Así que tú eres la pequeña oportunista, dijo Isabela Herrera, su voz era educada, pero sus palabras eran dagas. Debo admitir que tienes más agallas de lo que pensaba. Valentina se puso de pie, su mano yendo instintivamente a su pequeño pero ya visible vientre. Señora Herrera. Soy Valentina, la esposa de su nieto. Ah, sí. Esposa, dijo la anciana, probando la palabra como si fuera veneno. Un término bastante generoso para un acuerdo de cría, ¿no crees? Conozco el ultimátum de mi difunto esposo, querida. Y sé que mi nieto es capaz de cualquier cosa para salirse con la suya. Incluso de rebuscar en el arroyo. La humillación era tan intensa que Valentina sintió que las mejillas le ardían. Justo en ese momento, la puerta del ascensor privado del ático se abrió y apareció Adrián. Se detuvo en seco al ver a su abuela. Su rostro se endureció. Abuela. No anunciaste tu visita. Los buenos modales parecen haberse perdido en esta casa, replicó ella, sin apartar sus ojos fríos de Valentina. Vine a ver con mis propios ojos a la mujer que ha atrapado a mi nieto. Me habían dicho que tenía cierto encanto rústico. Y, por lo que veo, has sido eficiente en tu tarea principal. Su mirada se posó en el vientre de Valentina. Adrián, por el amor de Dios. Había candidatas perfectas. Catalina de la Vega, por ejemplo. Una mujer de nuestra clase, de buena familia. ¿Y tú eliges a esto? Una simple constructora. La furia se acumuló en el pecho de Valentina, pero antes de que pudiera decir nada, Adrián se movió. Se interpuso entre ella y su abuela, un gesto sutil pero inconfundiblemente protector. Ella tiene un nombre, abuela. Se llama Valentina. Y es mi esposa. Oh, no seas ridículo, se burló Isabela. Es un contrato. Cuando esta pequeña te haya dado el heredero que necesitas para apaciguar a la junta, la enviarás de vuelta al agujero del que salió con una bonita suma de dinero. Así es como se hacen las cosas. Lo entiendo. Pero al menos podrías haber mantenido las apariencias. Adrián dio un paso más, su voz bajó a un gruñido bajo y peligroso que Valentina nunca le había oído usar con nadie. Te equivocas. Valentina se queda. Es la madre de mi hijo. Tu futuro bisnieto. Y exijo que la trates con el respeto que merece. Si no puedes hacerlo, la puerta por la que entraste sigue estando ahí. Y te sugiero que la uses. El shock en el rostro de Isabela Herrera fue monumental. Nunca, jamás, nadie le había hablado así, y mucho menos su nieto. Miró de Adrián a Valentina, viendo por primera vez que no se trataba de un simple contrato. Vio la posesividad en los ojos de Adrián, la forma en que su cuerpo protegía a la joven. Vio que había perdido una batalla que ni siquiera sabía que estaba librando. La anciana recompuso su elegante fachada, aunque sus ojos brillaban de furia. Has cometido un grave error, Adrián. Esta chica te debilitará. Te hará vulnerable. Y en nuestro mundo, la vulnerabilidad es la muerte. Lanzó una última mirada venenosa a Valentina. Disfruta de tu victoria mientras dure, querida. Los imperios no se construyen sobre pasiones vulgares. Y sin otra palabra, se dio la vuelta y se marchó. Se hizo un silencio denso y pesado. Valentina estaba temblando, las palabras de la anciana resonando en su cabeza. Miró a Adrián, que seguía de espaldas a ella, su cuerpo rígido como una estatua. Lentamente, él se giró para mirarla. La ira se había ido, y en su lugar había una expresión de conflicto y una intensidad que la hizo contener el aliento. Él acababa de elegirla a ella por encima de su familia. Acababa de defenderla, no como una inversión, sino como a su esposa. Cruzó la distancia que los separaba, se arrodilló frente a ella, que seguía sentada, y posó sus manos sobre su vientre. Levantó la vista para mirarla, sus ojos grises eran ahora suaves y estaban llenos de una emoción que nunca antes había mostrado. Nadie, dijo, su voz era un juramento solemne. Nadie volverá a insultarte a ti o a nuestro hijo. ¿Me oyes? Eres mía, Valentina.
Mía para proteger. Mía para cuidar. Mía. El mía ya no sonaba como una declaración de propiedad, sino como una promesa de pertenencia. Y en ese momento, Valentina comprendió la terrible y maravillosa verdad, ya no estaba atrapada con el monstruo. El monstruo estaba atrapado con ella. El enfrentamiento con Isabela Herrera marcó un punto de inflexión. Adrián había trazado una línea en la arena, eligiendo a Valentina y a su hijo nonato por encima de su formidable familia. Esa elección, sin embargo, no trajo la paz. Trajo una guerra fría. Isabela, herida en su orgullo de matriarca, comenzó a mover sus piezas en el tablero. No podía anular el matrimonio ni desheredar a Adrián, pero podía hacerles la vida imposible. De repente, artículos insidiosos comenzaron a aparecer en las columnas de Sociedad, describiendo a Valentina como una enigmática advenediza con un pasado humilde, cuestionando sutilmente la naturaleza de su repentino matrimonio con el magnate más codiciado del país. Era una campaña de desprestigio por mil cortes, diseñada para aislarla y hacerla sentir como una impostora en el mundo de Adrián. Adrián, furioso, utilizó todo su poder mediático para contrarrestar los ataques, pero Isabela era una maestra en el juego de las insinuaciones. Valentina intentaba ignorarlo, centrándose en su embarazo y en los progresos de Morales Diseños, que había conseguido un pequeño pero prestigioso contrato para restaurar la fachada de un edificio histórico. Era su refugio, el único lugar donde no era la esposa por contrato sino una profesional respetada. Adrián, aunque seguía queriendo que ella descansara, vio que el trabajo la mantenía cuerda y cedió, siempre y cuando su chofer y un guardaespaldas la acompañaran a todas partes. La relación entre ellos se asentó en un territorio nuevo y confuso. Ya no había crueldad, pero sí una tensión constante. Vivían como una pareja, cenaban juntos, dormían en la misma cama, pero el fantasma de su contrato seguía presente. El amor era una palabra que nunca pronunciaban. La pasión seguía siendo el lenguaje principal con el que se comunicaban. Una noche, Valentina se despertó de una pesadilla. Soñó que Isabela le arrebataba a su bebé recién nacido, diciéndole que su trabajo ya estaba hecho y que podía marcharse. Se sentó en la cama, con el corazón desbocado y la respiración agitada. Adrián se despertó al instante. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Es el bebé? Fue solo un mal sueño, susurró ella, tratando de calmarse. Pero él no lo dejó pasar. Encendió la tenue luz de la mesilla de noche y la miró a los ojos, con una preocupación genuina. ¿Qué soñaste? Ella dudó, pero su mirada insistente la hizo hablar. Soñé que tu abuela me quitaba al bebé. Que decía que el contrato había terminado y, que yo ya no era necesaria. La expresión de Adrián se ensombreció. Se acercó y la abrazó, su fuerte cuerpo rodeándola por completo, su mano descansando protectoramente sobre el abultado vientre de ella. Escúchame, dijo, su voz era un murmullo feroz en su oído. Nunca. Nadie, ni siquiera mi abuela, te alejará de este niño. Nadie te alejará de mí. Ya no eres necesaria, Valentina. Eres indispensable. La besó, y el beso no era de pasión, sino de consuelo y promesa. Por primera vez, Valentina se permitió creer que tal vez, solo tal vez, podría haber un futuro para ellos más allá del nacimiento de su hijo. A medida que el embarazo avanzaba, Valentina empezó a sentirse más incómoda y vulnerable. Su cuerpo estaba cambiando, se sentía pesada y torpe, y el glamour del mundo de Adrián la hacía sentir más fuera de lugar que nunca. Adrián, por el contrario, parecía fascinado por su transformación. A menudo la observaba en silencio, con una mezcla de asombro y reverencia. Una tarde, mientras ella estaba de pie frente al espejo de cuerpo entero del vestidor, mirando con desánimo las nuevas curvas de su cuerpo, él entró y la rodeó por detrás, posando sus manos sobre su vientre. «Eres hermosa», dijo en voz baja, su barbilla apoyada en el hombro de ella, sus ojos encontrándose con los de ella en el espejo. «Nunca he visto nada más hermoso en mi vida». A pesar de la creciente intimidad, el mundo exterior seguía entrometiéndose. Adrián organizó un baby shower. No era algo que Valentina quisiera,
pero Adrián insistió en que era una formalidad necesaria para presentar oficialmente al futuro heredero a su círculo social y empresarial. Era, en esencia, un movimiento político. La fiesta se celebró en el ático. Fue un evento deslumbrante y extravagante. El ático estaba lleno de las personas más ricas y poderosas de la ciudad. Valentina se sentía como un animal en un zoológico, forzada a sonreír mientras mujeres vestidas de alta costura le tocaban el vientre y le daban consejos no solicitados. Isabela Herrera hizo una aparición estelar, elegante y fría como siempre. Le regaló a Valentina una reliquia familiar, un sonajero de plata antiguo, un gesto que parecía generoso en la superficie, pero que era una clara declaración de que el niño pertenecía a la familia Herrera, no a ella. Pero la peor parte de la noche fue la llegada de Catalina de la Vega, la mujer que Isabela había mencionado como la candidata perfecta para Adrián. Era todo lo que Valentina no era, alta, rubia, aristocrática y con una confianza gélida que solo el viejo dinero puede conferir. Se acercó a Valentina con una sonrisa depredadora. Valentina, querida. Nos conocemos por fin, dijo, su voz era seda y veneno. He oído tantas cosas sobre ti. Debes de ser una mujer muy especial para haber conseguido lo que tantas otras deseaban. El insulto era tan claro como el agua. Valentina levantó la barbilla. No, conseguí, nada, Catalina. Soy la esposa de Adrián y la madre de su hijo. Catalina soltó una risita. Claro, esposa. Adri y yo tenemos una historia muy larga. Siempre hemos entendido que, al final del día, los de nuestra clase terminamos juntos. Las distracciones son divertidas, pero pasajeras. Vio que Adrián se acercaba y subió el tono. De hecho, estuvimos juntos justo antes de que él te conociera. Qué pena que las cosas no funcionaran. A Isabela le habría encantado. Adrián llegó en ese momento, su rostro era una máscara de furia. ¿Qué estás haciendo aquí, Catalina? Adri, cariño. Tu abuela me invitó. Solo estaba felicitando a tu incubadora. Es adorable, dijo con una sonrisa inocente. Adrián agarró a Catalina del brazo con una fuerza que la hizo palidecer. Sal de mi casa. Ahora. La escoltó hasta el ascensor y luego se volvió hacia Valentina, que estaba pálida y temblando. Las palabras de Catalina, sumadas a la pesadilla que había tenido, habían reavivado todos sus miedos. ¿Era ella solo una distracción? ¿Un interludio hasta que él se cansara de ella y volviera con alguien de su propio mundo? Valentina, no la escuches, comenzó Adrián. Déjame sola, susurró ella. Se retiró a su dormitorio, y por primera vez en semanas, cerró la puerta con llave. Adrián se quedó fuera, llamándola, pero ella no respondió. Necesitaba estar sola, lejos de su mundo, lejos de él. A la mañana siguiente, cuando finalmente abrió la puerta, él seguía allí, sentado en el suelo, con el aspecto de no haber dormido. Antes de que él pudiera hablar, ella le dijo con una voz carente de emoción, quiero ir a la antigua casa de mis padres. Unos días. Necesito espacio, Adrián. Necesito aire para respirar. La casa de su infancia había sido salvada de la ejecución hipotecaria, pero estaba vacía. Adrián la miró, su rostro era una mezcla de dolor y pánico. La idea de que ella se alejara de él, de su protección, era claramente una tortura. No es seguro, argumentó. Andrés vendrá conmigo, dijo, refiriéndose a su guardaespaldas. No estaré sola. Por favor, Adrián. Si no me dejas hacer esto, me sentiré como si estuviera en una prisión. Me estoy ahogando aquí. Vio la determinación en sus ojos y, con una derrota visible, asintió. 3 días. No más. Pasar unos días en la casa de su infancia fue como un bálsamo para su alma. El lugar estaba lleno de recuerdos felices, de un tiempo más simple. Por las noches hablaba por teléfono con Adrián. Las conversaciones eran extrañas, él sonaba perdido e inseguro, preguntándole constantemente si estaba bien, si necesitaba algo, si ya quería volver. Era evidente que odiaba no tenerla bajo su control.
Al tercer día, Valentina estaba en el jardín cuando llegó un coche. No era el coche de Adrián. De él bajó Javier Rojas. Su rostro estaba lleno de preocupación. Val, perdona que me presente así. Me enteré de la campaña de desprestigio en los periódicos. Me imaginé que te estaría afectando. Solo quería asegurarme de que estabas bien. Me preocupo por ti. Su amabilidad, tan simple y sincera, contrastaba enormemente con la posesividad complicada y tormentosa de Adrián. Se sentaron en el porche, y por primera vez en meses, Valentina habló con alguien que no pertenecía al mundo de Adrián. Rió de verdad, recordó viejos tiempos, se sintió normal. Él no te merece, Val, dijo Javier en voz baja, tomando su mano. He visto cómo te mira. No es amor, es posesión. Eres demasiado buena, demasiado vibrante para vivir en una jaula, por muy dorada que sea. En ese preciso momento, el rugido de un motor de alta gama llenó la calle. El coche de Adrián se detuvo bruscamente frente a la casa. Salió de él, sus ojos grises eran dos tormentas de furia helada. Había venido a buscarla, y la había encontrado sosteniendo la mano de otro hombre. El guardaespaldas, Andrés, que había alertado a Adrián de la visita, apareció detrás de él, con el rostro impasible. Adrián caminó hacia el porche, su presencia era una amenaza física. Así que esto era lo que necesitabas, dijo, su voz era peligrosamente tranquila. Un poco de aire fresco. ¿O debería decir un reencuentro con un viejo amante? Adrián, no es lo que parece, empezó a decir Valentina, poniéndose de pie. Cállate, Valentina. Luego se giró hacia Javier. Ya le advertí una vez que se mantuviera alejado de mi esposa. Parece que no aprende. Tu esposa merece ser feliz, replicó Javier, poniéndose de pie también, aunque era notablemente más bajo y menos corpulento que Adrián. Algo que obviamente no es contigo. Fue un error. Adrián se movió tan rápido que Valentina apenas lo vio venir. Lo agarró de la camisa y lo estampó contra una de las columnas del porche. Tú no sabes nada sobre mi esposa ni sobre lo que ella necesita, gruñó, su rostro a centímetros del de Javier. Voy a decírtelo por última vez. Desaparece de su vida. Si vuelvo a verte cerca de ella, te prometo que haré que tu prestigiosa firma de arquitecto se convierta en un montón de escombros. Soltó a Javier, quien se recompuso la ropa, aterrorizado pero intentando mantener la compostura. Javier miró a Valentina con pena y se fue. La confrontación silenciosa que siguió entre Adrián y Valentina fue peor que cualquier grito. Así que por eso te fuiste, dijo Adrián, su voz temblaba de ira y dolor. Para encontrarte con él a mis espaldas. No. Te juro que no lo sabía. Se presentó aquí. Necesitaba espacio, Adrián. Tu mundo, tu familia, todo es demasiado. Me sentía sola. Sola, se rió, un sonido áspero y doloroso. ¿Estás sola conmigo llenando cada segundo de tu día? ¿Anticipando cada maldita cosa que puedas necesitar? ¿Defendiéndote de mi propia familia? Se acercó a ella, la acorraló contra la puerta de su antigua casa. Apoyó las manos a cada lado de su cabeza. Estaba atrapada. Su vientre de embarazada era un obstáculo y una barrera entre ellos. Te di todo. Te salvé, salvé a tu familia. Y tú me pagas así. Traicionándome. Humillándome con ese, don nadie. No te he traicionado. Solo hablaba con un amigo. Yo no tengo amigos, Valentina. Tengo activos y pasivos. Y tú, su mirada bajó a sus labios, eres el activo más valioso y más jodidamente problemático que he tenido. De repente, la ira en su rostro se desmoronó, reemplazada por una vulnerabilidad cruda que la desarmó. No puedo perderte. No por él, no por nadie. La besó, y el beso fue una explosión de todo lo que había estado hirviendo bajo la superficie, los celos, el miedo, la desesperación y un amor tan posesivo y absoluto que era casi violento. Se aferró a ella como un hombre que se ahoga. Vuelve a casa, suplicó contra su boca. Vuelve al ático. Conmigo. Eres mi esposa.
No soy tuya, Adrián. Soy una persona. Eres mía, insistió, su frente ahora apoyada en la de ella, sus ojos cerrados. Si no eres mía, entonces no soy nada. Ella lo miró, vio las profundidades del hombre perdido y controlador que la amaba de la única manera que sabía, y se rindió. Volveré a casa, susurró. No porque le tuviera miedo, sino porque se dio cuenta, con una claridad aterradora, de que ya no había ningún otro lugar al que pudiera llamar hogar. El regreso al ático no fue un retorno a la normalidad, sino el comienzo del último acto de su tenso drama. Adrián, aterrorizado por la posibilidad de volver a perderla, aunque fuera por unas horas, se volvió aún más apegado. Eliminó los viajes de negocios de su agenda y empezó a trabajar principalmente desde casa. Su mundo, que antes abarcaba continentes, se redujo al espacio confinado de su fortaleza de cristal, con Valentina y el inminente nacimiento de su hijo en el epicentro. Valentina, por su parte, aceptó su destino. Dejó de luchar contra la jaula de oro y, en cambio, intentó encontrar la paz dentro de ella. Vio el amor retorcido y posesivo de Adrián por lo que era, una manifestación del miedo de un hombre que nunca había aprendido a amar de otra manera. Y a su manera, ella también lo amaba. Amaba al hombre vulnerable que se revelaba en la oscuridad de la noche, al futuro padre que leía libros de pediatría con la misma intensidad con la que estudiaba el mercado de valores. Las últimas semanas del embarazo fueron una extraña calma antes de la tormenta. Adrián la cuidaba con una devoción casi religiosa. Le masajeaba la espalda hinchada, se levantaba a medianoche para prepararle extraños antojos y la acompañaba a cada una de sus citas médicas, haciendo a los doctores preguntas tan detalladas que los dejaba perplejos. Hablaban más que nunca, no sobre su futuro, que seguía siendo un territorio tácitamente prohibido, sino sobre el bebé. Elegir un nombre se convirtió en un campo de batalla lúdico. Él quería un nombre fuerte, un nombre de emperador, Maximiliano, Alejandro. Ella quería algo más suave, Mateo, Lucas. En esas pequeñas disputas domésticas encontraron fragmentos de la normalidad que ambos anhelaban. La noche en que se puso de parto fue, irónicamente, la más tranquila que habían tenido en semanas. Estaban viendo una película en el salón cuando Valentina sintió la primera contracción, un calambre agudo y bajo. Lo miró y, sin necesidad de palabras, él supo. El pánico se apoderó del rostro del hombre que nunca perdía el control. ¿Ahora? ¿Estás segura? Es demasiado pronto. Corrió a por la bolsa del hospital, que llevaba preparada junto a la puerta desde hacía un mes, tirando la mitad de las cosas al suelo en su nerviosismo. Verlo tan descompuesto le arrancó a Valentina una carcajada entre contracciones. En el coche de camino al hospital, él le apretaba la mano con tanta fuerza que casi le rompe los dedos, susurrando palabras de aliento y pánico a partes iguales. Respira, Valentina. Todo va a estar bien. Los mejores médicos nos esperan. He reservado toda el ala de maternidad. Nada puede salir mal. El parto fue largo y difícil. Adrián no se apartó de su lado ni un segundo. Soportó sus gritos, secó su sudor y le susurró que la amaba por primera vez, no como una súplica en la oscuridad, sino como una declaración cruda y desesperada en la brillante luz de la sala de partos. Cuando finalmente escucharon el primer llanto del bebé, el mundo se detuvo. Nació un niño, pequeño y arrugado, pero absolutamente perfecto. Lo pusieron en los brazos de Valentina, y cuando ella miró su pequeño rostro, el contrato, el desprecio, el dolor y los celos se desvanecieron. Solo quedaba un amor tan puro y abrumador que lo consumía todo. Adrián se inclinó, las lágrimas corrían libremente por su rostro por primera vez desde que era un niño, y los besó a ambos. Nuestro hijo, susurró, su voz rota por la emoción. Lo llamaron Fernando, en honor al padre de Valentina. La llegada del pequeño Fernando lo transformó todo. El ático, antes silencioso y estéril, se llenó de vida, el llanto de un bebé, el sonido de una mecedora, las nanas desafinadas de Adrián. La presencia del niño derribó los últimos muros entre ellos. Se convirtieron en un equipo, en padres, aprendiendo juntos en las noches de insomnio. Ver a Adrián sosteniendo a su hijo,
mirándolo con una adoración que eclipsaba todo lo demás, sanó las partes rotas del corazón de Valentina. Él era un padre natural, protector y tierno, como si hubiera nacido para ello. Unas semanas después, Isabela Herrera vino a conocer a su bisnieto. Entró en el ático con la misma actitud imperial, pero se detuvo al ver la escena, Adrián sentado en el suelo, haciéndole muecas al bebé en sus brazos, y Valentina a su lado, riendo. La anciana observó a su nieto, al hombre que había criado para ser implacable y sin emociones, completamente cautivado por esa pequeña criatura. Se acercó y, sin pedir permiso, tomó al bebé en brazos. Lo miró durante un largo momento. «Tiene los ojos de los Herrera», declaró finalmente. Era su forma de rendirse, su bandera blanca. Devolvió el niño a Valentina, y su mirada hacia ella, aunque no era cálida, había perdido su veneno. Había un nuevo respeto, el respeto a la mujer que había conseguido lo que ninguna otra, el corazón de su nieto y la continuación de su linaje. Una noche, cuando Fernando finalmente dormía en su cuna, Adrián llevó a Valentina al balcón. La ciudad se extendía a sus pies, un tapiz de luces brillantes. Él la abrazó por detrás, envolviéndola en el calor de su cuerpo. «He estado pensando», dijo en voz baja. «Este lugar, este ático, tiene demasiados fantasmas. El fantasma de un contrato estúpido, de un hombre que era demasiado ciego para ver lo que tenía delante. Creo que necesitamos un hogar de verdad». Valentina se giró para mirarlo, confundida. «Estaba pensando en la casa de tus padres. Es una buena casa. Con un jardín para que Fernando juegue. Podríamos reconstruirla, hacerla nuestra. Podríamos llenarla con nuevos recuerdos, buenos recuerdos». La oferta la dejó sin aliento. Él estaba dispuesto a renunciar a su fortaleza de poder, a su torre de marfil, por ella. Por ellos. En sus ojos vio la súplica del hombre que, a pesar de tenerlo todo, solo quería una cosa. «Adrián», susurró, su mano ahuecando su mejilla. «Te amo». Él cerró los ojos, saboreando las palabras como si fueran la primera gota de agua tras una vida en el desierto. «Te he amado desde el principio, Valentina. Fui demasiado orgulloso, demasiado estúpido para admitirlo. Te amé cuando te odiaba, te amé cuando te deseaba, y ahora te amo como el aire que respiro. Cásate conmigo de nuevo. No bajo un contrato, no con abogados. Solo tú y yo, prometiéndonos un para siempre». «Ya estoy casada contigo, tonto», dijo ella, riendo entre lágrimas. «Entonces prométeme que nunca te irás», suplicó él, con la vieja inseguridad aflorando. «Nunca», juró ella, y lo selló con un beso, el primero que no estaba manchado por el pasado, sino lleno de la promesa de su futuro. El trato, que había comenzado con el único propósito de crear un heredero, terminó creando algo mucho más valioso e inesperado, una familia. El amor entre Adrián y Valentina no era un cuento de hadas. Nació de la desesperación, se forjó en la batalla de voluntades y fue puesto a prueba por los celos y el orgullo. Años después, con otro hijo correteando por el jardín de la casa de su infancia, Adrián a menudo reflexionaba sobre ello. Había pensado que el poder era tener el control absoluto, pero descubrió que el verdadero poder residía en la rendición, rendirse al amor, a la vulnerabilidad y al caos maravilloso que era su familia. El trato era solo un heredero, pero él se perdió en mi cuerpo y terminó suplicando para hacer el amor. Lo que comenzó como un acto de posesión se convirtió en un acto de devoción. Se había propuesto comprar un hijo, pero terminó ganando una esposa que le enseñó a ser un hombre, un padre y un ser humano. La historia de Adrián y Valentina es un poderoso recordatorio de que, incluso en las circunstancias más frías y calculadas, el corazón humano busca el calor. A veces, las segundas oportunidades no son para enmendar el pasado, sino para construir un futuro que nunca creímos posible. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.